¿Te acuerdas de Oh Yeah Cartoons? Es hora de Oh Yeah Cartoons, de los estudios de animación Nickelodeon. Hola, soy Kenan. Hoy hablaremos de la historia de una de las series antológicas más históricas de la animación, cuna de la que salieron varios animadores y de joyas de la animación que tal vez no sabías que salieron acá. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Durante los años 90, las cadenas de animación popularizaron las que serían bautizadas como series antológicas. Una serie animada antológica es un formato de serie animada que en cada episodio presenta historias y personajes distintos. En palabras más simples, son una recopilación de distintas historias dentro de una caricatura. La más icónica de este estilo es What a Cartoon, producida por la cadena Cartoon Network, creada por Fred Seibert y de donde salieron caricaturas como KND, Robot Jones o Coraje, entre otras que ya todos conocemos. Nickelodeon a los pocos años tendría su serie antológica Kablan, con Henry y June, con la Liga de Acción Ahora, Ángel Anaconda o Mi Vida con Lupi, entre otras. Estas dos fueron las series animadas antológicas más populares y recordadas, pero hablemos de la que menos se recuerda. Casi al mismo tiempo que Kablan, el mismo Fred Seibert, creador de What a Cartoon, llevaría con su casa productora Frederator Studios una idea muy parecida a su creación para Cartoon Network. La televisora del logo naranja vio con buenos ojos la idea de traer otra serie animada antológica que pudiera sacar muchos éxitos para la cadena. Es así, el 19 de julio de 1998 se estrenaría por la sección de Nicktoons Oh Yeah Cartoons. El objetivo era claro, traer para el canal series que pudieran rivalizar con Cartoon Network en futuro, pues la cadena televisiva de los cuadros blanco y negro se le estaba adelantando, y Nickelodeon aún no tenía el fenómeno de la esponja amarilla, aún faltaba un poco más para ello. Oh Yeah Cartoons contaría con la participación de varios dibujantes y productores, unos con experiencia, otros que empezaban y otros que pronto se harían de un nombre como Bill Burnett, Rob Renzetti y los que más destacaron en un futuro, Seth MacFarlane y Butch Hartman. Este último tendría una relación de altibajos con Nickelodeon al pasar los años. También la producción del programa se vio beneficiada por varios animadores que Fred Seibert trajo consigo de su etapa como presidente de Hanna-Barbera. El primer segmento que presentaron fue uno creado por Bill Burnett, al que fue llamado Shock Zone, o lo que conocemos como Zona Tiza. La historia de Rudy, un chico que encuentra tiza mágica que al dibujar en el pizarrón, crea a su amigo de tiza Snap, con el que tendrán muchas aventuras. Oh Yeah Cartoons empezaba con pie derecho, pues como sabemos, este segmento recibió una serie aparte en un futuro y que yo recuerdo con cariño. Rob Renzetti y compañía trajeron sus propios segmentos, pero no fue hasta el episodio 8 que Butch Hartman entraría en acción con su segmento, una serie animada llamada Los Padrinos Mágicos, debutando el 6 de septiembre de 1998. La icónica serie protagonizada por el niño de dientes grandes Timmy Turner y sus padrinos mágicos, Cosmo y Wanda. Hasta el día de hoy, Los Padrinos Mágicos se consideran una de las series más populares en la historia de Nickelodeon y de la animación estadounidense. Oh Yeah Cartoons ya tenía en su primera temporada de 14 episodios dos caricaturas que se volvieron joyas del canal. Por ende, una segunda temporada vendría con una innovación. La serie tendría un presentador de carne y hueso que hablara con los espectadores rompiendo la cuarta pared y anunciando las caricaturas. Es así como el elegido para esta encomienda es el carismático Kenan Thompson, quien en ese entonces era muy popular y amado por su participación en la serie de comedia Kenan y Kel, una de las joyas de Nickelodeon. Con la carisma de Kenan Thompson, para la segunda temporada, se viene un detalle curioso. Esta nueva temporada en Oh Yeah Cartoons se vería saturada de Zona Tiza y Los Padrinos Mágicos, dejando a muchos de los demás cortos sin mucho tiempo al aire, aunque siempre tenían su participación. Y es que tanto Zona Tiza como Los Padrinos Mágicos no solo empezaron muy bien, cada corto que sacaban se volvía mejor que el anterior, y Nickelodeon ya sabía lo que debía de hacer con esas dos pronto. La segunda temporada contó con 3 episodios, finalizando con un segmento que Rob Renzetti creó y llamó la atención. Es así como Renzetti trajo el episodio piloto de La Robot Adolescente, piloto que también tendría su serie animada en un futuro, trayendo las aventuras de XJ9 o Jenny, una robot creada para salvar al mundo, pero que ya solo quiere vivir una vida de chica adolescente común y divertirse. Para la gran mayoría, y me incluyo, la segunda temporada es la mejor de Oh Yeah Cartoons, pues la participación de Kenan la hizo icónica. Además que allí se consolidaron las únicas 3 series que destacaron y obtuvieron una serie animada: Zona Tiza, La Robot Adolescente y Los Padrinos Mágicos. La tercera temporada tendría un cambio de presentador, siendo el también actor de Nickelodeon y compañero de Kenan en la serie All That, Josh Server, el nuevo presentador.
La tercera temporada de la serie tendría el detalle que los Padrinos Mágicos tendrían menor participación para darle más tiempo a otros cortos y otros proyectos de Butch Hartman. Por el otro lado, Sonatisa no tendría ningún corto en esta temporada, y Rob Renzetti tampoco trajo más cortos de la robot adolescente, enfocándose en otros proyectos. Esta temporada tendrá 15 episodios. La cuarta y última temporada es tal vez la más olvidable de todas, pues en esta también los Padrinos Mágicos dejarían de tener episodios, así como tener cortos más olvidables. Contó con 3 episodios. OGA Cartoons dejó de ser transmitida en 2001, y los motivos hay varios. El primero se dice que Seibert notaba que había una baja calidad en producción a comparación de Wara Cartoons, que prácticamente todos sus cortos fueron joyas. También se dice que tenía poca audiencia y que los niños preferían ver a Kablan, la cual yo tengo buenos recuerdos. Y la que más se habló es que Nickelodeon llegó a un acuerdo para cesar la transmisión en ese año, pues como sabemos, en 2001 se estrenó la primera temporada de Los Padrinos Mágicos, razón por la que salió de la programación de la serie. Sonatisa y la robot adolescente tendrían sus series 1 año y 2 años después respectivamente del cierre de la serie. Fueron los 3 segmentos que más destacaron, mientras que los otros quedaron en el olvido. Entre otros cortos que se transmitieron estaban Dan Peligro, Los cuentos de Mamá Ganso o Llamar la Rana Graciosa, entre otros. El doblaje del programa en español hispanoamericano tiene una particularidad. Se hizo un par de años después de la cancelación. A pesar que el doblaje se hizo en Venezuela, se usó el doblaje que se hizo en Chile para los cortos de Sonatisa, pues tanto Sonatisa como OGA Cartoons se transmitieron casi al mismo tiempo en Hispanoamérica. La serie en esta región se transmitió desde 2004 hasta 2006. También el doblaje de muchos de esos cortos son los media, incluyendo el de Los Padrinos Mágicos. Actualmente se han recuperado unos cuantos episodios de Los Padrinos Mágicos que se han ido subiendo en distintas plataformas, pero son pocos, aunque la mayoría de los cortos sí se encuentran solo en inglés. La serie contó con 4 temporadas y 54 episodios. También en su haber cuenta con más de 90 cortos animados, otros dicen que llegaron a alcanzar los 100. Para España, la serie llegó antes que Hispanoamérica y al igual que en nuestro caso, la gran parte de su material es Lost Media. Solo hay pocos clips de Los Padrinos Mágicos y de Sonatisa. Por ende, si quieres buscar la serie, será difícil en sus respectivos doblajes al español. Oficialmente imponente. Uy, y a mí me encantan los hombres de uniforme. Fíjate cuántas medallas de mérito. Mide 6 metros. Ahí es donde entráis tú y tu tiza mágica, Rudy. Mientras que para Hispanoamérica, el doblaje español hecho en Venezuela contó con la voz de Ezequiel Serrano como Kenan, quien era su voz en la serie de Kenan y Kel. Hola, soy Kenan. Bienvenidos a Oh Yeah Cartoons. Y Luis Carreño como la voz de Josh. ¿Recuerdas algunas de las series transmitidas en Oh Yeah Cartoons? ¿Crees que había otras con potencial? ¿Te gustaba el formato de las series analógicas? Déjame en los comentarios así como tu suscripción al canal. Soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.